Buenas tardes, saludo nuevamente para que entre en la grabación. Estamos en la clase del lunes 4, si no me equivoco, sí, lunes 4 de marzo, en una clase donde vamos a retomar algunos temas que estuvimos trabajando y también profundizar en lo que es formulación y eh, valencia y estado de oxidación. ¿Sí? Me estuvieron contando que estuvieron leyendo de algunas cuestiones. Voy a compartir acá el cuadernillo. De esto es lo que me hablabas, Leandro, recién, ¿cierto? Sí, de las ecuaciones químicas. Bien, ¿qué me contabas de las ecuaciones, por favor, ahora para que quede en la grabación? Eh, que en una ocasión, en una ecuación química se observan sustancias que reaccionan, que son los reactivos, Ujú. y que estos reactivos producen productos. Ajá, Y además, los átomos no se crean ni se destruyen, se transforman con el correcto. tiempo. ¿Algo más? ¿Alguien quiere aportar algo más? Entonces dijimos que estos eran ¿cómo se escribe esto acá? ¿Cómo se escribe? Se escribe de esta forma, los reactivos a la izquierda, la flecha, la flecha en el medio, los productos a la derecha, ¿sí? ¿Qué significa cada una de estas cosas que veo acá? Como compuestos. Son correctos, son compuestos porque todos están compuestos por dos o más, por elementos de dos o más, perdón, por átomos de dos o más elementos, ¿sí? Podría haber sustancias puras también, ¿sí? Como hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? U oxígeno. En este caso tienen todos dos tipos de elementos, ¿sí? Bien, esto, fíjense, los subíndices. Esto acá, ¿qué me indica este 2 acá abajo? Tiene La dos cantidad de átomos. átomos que tienen. El número de átomos que tiene quién. El nitrógeno. ¿Nitrógeno era? El sodio. Sodio. El sodio, ¿sí? Es el número de átomos, ¿sí? Y Sí. si no tengo su índice, por ejemplo, acá en el caso de este hidrógeno que no tengo su índice, ¿qué significa eso? Que tiene uno solo. Uno solo, correcto, ¿sí? Y el número que está delante, este 2, por ejemplo, Ese 2 es como que multiplica después multiplica a quién, a, al hidrógeno y al cloro. correcto, a este compuesto que está acá, ¿sí? Sí. Bien, vamos bien, ¿sí? Entonces acá tengo estos subíndices, los subíndices son los que están acá, y de vuelta, en cuanto a coeficientes estequiométricos, si no tengo nada, también significa que tengo uno. Misma lógica que para los subíndices, ¿cierto? El tema del estado de agregación, este líquido, sólido, no siempre aparece. Hay veces que está, hay veces que no está. Depende, cuando yo necesito especificar, entonces lo pongo, si no, no lo pongo. ¿Estamos? Bien. A ver, alguna otra cuestión que me está quedando. Habías mencionado, Leandro, que los átomos no se crean ni se destruyen, solo se transforman. ¿Quién dijo Sí. eso, sabes o no? No, ni idea. ¿Alguien sabe? Lo mencionamos en la clase donde hablamos de estructura atómica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito de los alquimistas y alguna cosita de eso? ¿No? ¿Qué era que querían hacer los alquimistas? Allá la piedra filosofal Y en otra cosa un más, principio. y otra cosa más. eh, Tipo ordenar cambiarlo. No, tener eh, más materiales más valiosos de materiales menos valiosos. Ahí va, gracias al alumno que tenemos ahí, Iván, qué genio. Correcto, Iván sabe
como pensamos los profesores. Nosotros a veces hacemos una pregunta muy general esperando una respuesta muy particular. Entonces, si yo le pregunto qué querían hacer los alquimistas, está bien que ustedes me respondan otras cosas. Yo espero una respuesta particular. Iván se dio cuenta, por eso me ayudó. Gracias, Iván, por entender que era esa la respuesta que yo buscaba. Sí, querían obtener elementos o metales más valiosos a partir de otros menos valiosos. O sea, a partir de plomo, por ejemplo, querían obtener oro. Cosa que no pudieron lograr y que hoy todavía no se puede lograr porque eso implica que yo cambie el elemento. Y si yo miro en la tabla periódica, yo necesito modificar qué de ahí para que un elemento se convierta en otra cosa, en otro elemento. ¿Qué tengo que cambiar para que un elemento se convierta en otro elemento? ¿Qué es lo que determina El que un núcleo. elemento... Los ¿Cómo? protones. Los protones, correcto. Entonces tengo que intervenir el núcleo del átomo para convertirlo en otro elemento. De hecho, insisto, nosotros habíamos dicho que eso sí ocurre en las reacciones nucleares, justamente en las reacciones nucleares o en las reacciones atómicas. ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros hablamos de fusión nuclear o de fisión, etcétera, ahí sí un elemento se convierte en otro. Pero eso es del siglo pasado recién. Y en algunos casos muy puntuales, no es que yo pueda agarrar cualquier elemento que yo quiera y convertirlo en cualquier otro que yo quiera, no. Son 2 o 3 ejemplos con uranio enriquecido, con hidrógeno y con nada más. Vamos, esa es la tecnología que nos da hasta ahora. Pero en aquel momento, las reacciones ordinarias, es decir, quitando estas que les acabo de mencionar, las reacciones ordinarias, ¿qué es lo que sí interviene en esas reacciones? Estuvimos hablando ya hace rato. ¿Qué es lo que interviene en las reacciones ordinarias? Los enlaces que se forman, ¿cómo se forman? ¿Quiénes son los que tienen interacción ahí en los enlaces? Acá, por ejemplo, en este enlace, este compuesto que se descompone y forma otro compuesto. Hay Se enlaces, modifican los átomos. más o menos. O sea, intervienen los electrones de valencia y intervienen los electrones del último nivel de energía, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por eso la regla de Lewis, el octeto y eso que mencionamos, pero no lo trabajamos mucho en profundidad todavía. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un elemento y por todo lo que acabamos de decir, no lo puedo convertir en otro elemento, entonces ese elemento que yo tenía tiene que seguir estando después de la reacción. ¿Suena lógico lo que acabo de decir? Sí, De vuelta, si los átomos no se pueden crear ni destruir, ¿por qué? Porque no podemos, o por lo menos no podemos con esta tecnología que tenemos hasta ahora, ¿sí? Los elementos que yo tenía antes van a seguir estando después. Por lo menos en las reacciones ordinarias, que son las que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Entonces, si yo tengo sodio acá, yo voy a tener sodio acá, ¿cierto? Pero no solo eso. Si yo tengo 2 sodios acá, ¿cuántos sodios creen ustedes que yo voy a tener acá? 2 sodios también. La misma cantidad, porque si no, ¿dónde se fue el otro sodio o de dónde apareció el sodio adicional que tengo? No puedo. ¿Está bien? Entonces, ahí arranca, o sea, eso que acaban de decir ustedes, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, es una consecuencia o es sí, una consecuencia de la ley de conservación de la masa. Que la ley de conservación de la masa dice que no hay diferencias apreciables entre la masa de los reactivos de una reacción y los productos de esa reacción. O sea, si yo tengo acá una determinada cantidad de materia, después de la reacción voy a tener la misma cantidad de materia porque la materia no se destruyó, ni se creó, solo se transformó. ¿Sí? Entonces la Lavoisier, ya por el fin del 1700, le cortaron la cabeza a Langá, pobrecito, decía, no hay diferencia apreciable entre las masas de reactivos y las masas de productos. ¿Sí? Bien, entonces, si no hay diferencia apreciable de masa y si yo no puedo convertir elementos de una cosa en elementos de otra cosa, un elemento en otro elemento,
todos y cada uno de los elementos y átomos que yo tengo acá van a estar acá. Y ahí, ¿cómo yo garantizo de que en este escrito eso se cumpla? ¿Cómo verifico yo que eso se cumple? Mediante estos coeficientes estequiométricos. ¿Qué es un coeficiente estequiométrico? Es un número que yo pongo adelante, y a mí me permite multiplicar a todo esto por 2 en este caso. Entonces, si yo no tuviera este 2, yo tendría una molécula de este compuesto que se llama ácido clorhídrico. Si yo tengo el 2, tendría 2 moléculas. En realidad son moles, ya vamos a profundizar sobre eso. ¿Sí? Entonces, yo voy poniendo coeficientes estequiométricos adelante que a mí me permitan balancear la reacción. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un subíndice acá, este subíndice me dice cuántos átomos de sodio tiene este compuesto que se llama óxido de sodio. ¿Sí? Este compuesto se llama óxido de sodio porque tiene esta cantidad de sodio y esta cantidad de oxígeno. Si yo tuviese una cantidad distinta de sodio o de oxígeno, ya no sería óxido de sodio, sería otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, acá esto es H2O, es agua, ¿cierto? Pero si yo tuviese un 2 acá, esto sería agua oxigenada. ¿Recuerdan que vimos ayer, en la clase pasada y hablamos del peróxido de hidrógeno? Entonces, si Claro. yo modifico el subíndice, yo estoy modificando la proporción que hay entre los entre los átomos de un elemento y los átomos de otro elemento. Es decir, estoy modificando la composición química de ese compuesto. Y por lo tanto estoy modificando las propiedades. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo balanceo, yo no puedo agregar o modificar los subíndices, porque estaría de vuelta cambiando el compuesto en cuestión. En lugar de que esta reacción dé como producto agua, esta reacción estaría dando como producto agua oxigenada, lo cual es así. Entiendo. ¿Qué es lo que yo sí puedo modificar? Y de hecho es lo que yo modifico al momento de balance. Los coeficientes estequiométricos, estos que están acá. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo, imagínense que sacamos estos coeficientes, ¿sí? Yo digo, tengo 2 sodios acá y tengo un solo sodio acá. ¿Qué pasó con el otro sodio? ¿Se destruyó? No se pudo haber destruido. Entonces yo para balancear pongo un subíndice 2. ¿Se entiende? Y digo, bueno, ¿y cuánto? Ahora tengo 2 cloro acá entonces. Porque este 2 multiplica todo, habíamos dicho, ¿cierto? Claro. Multiplica el sodio y multiplica el cloro. Y bueno, si tengo 2 cloro, ¿cuánto cloro tengo acá si este número no estuviese? Si este número no estuviese, sería uno Claro, solo. por eso necesito poner el 2 para balancear la ecuación. Claro. ¿Sí? Y ahí si voy controlando los demás, oxígeno, ¿cuánto tengo acá? Uno solo, Y acá, uno solo también. y acá, ¿cuánto hidrógeno tengo? Dos, Y acá, ¿cuánto tengo? dos también. Bien, entonces vamos a repasar. Sodio tengo 2 acá, sodio tengo 2 acá. Cloro tengo 1 acá, cloro tengo 2 acá, cloro tengo 2 acá. Oxígeno tengo 1 acá, oxígeno Y tengo uno 1 acá. acá, hidrógeno tengo 2 acá, hidrógeno tengo 2 acá. ¿Está balanceada la reacción? Sí, Sí, está balanceada porque tengo justamente la misma cantidad, el mismo número de átomos de cada tipo de elemento, perdón, de cada elemento tengo el mismo número de átomos de un lado y del otro. ¿Se entiende? Sí. ¿Vamos? Bien, bien. Número de oxidación. A ver, voy a ver si acá tiene. Voy a hacer una pequeña búsqueda un ratito. Bueno, fíjense que cuando yo formulo un compuesto,
Cuando yo formulo un compuesto voy a volver arriba nomás porque esto no sirve. Me ha abierto el micrófono, Iván. Que estaría como, tiene que ver con otras cosas de esta lista que estaría como faltante, pero no es que falte completo esto. Utilizame si vos querés usar de los Iván, te me ha abierto el que micrófono. hay, o si querés comprar un listado nuevo. ¿Seguimos? Entonces, yo tengo, ustedes me dirán ahora, ¿cómo yo sé qué subíndice tiene que ir en cada uno de los elementos, de los átomos? Ay, se me perdió. Acá. ¿Cómo yo sé que acaba un 2? ¿Cómo yo sé que acaba un 1? ¿Cómo yo sé que acaba un 1, acaba un 1, acaba un 1, acaba un 1, acaba un 2, acaba un 1? ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé que el óxido de sodio es así y no de otra forma? Buena pregunta, ¿no? Sí. Bueno, ahí ¿Es porque entra viene de otra reacción previa o no sé? más o menos. En general lo que ocurre es que los elementos tienen lo que se llama, a ver, vamos. Hay una tendencia de que los elementos completen su último nivel de energía. ¿Por qué? Porque de esa forma adquieren la configuración electrónica de gas noble. ¿Sí? Por tal motivo, va a haber una tendencia a que siempre compartan o le arranquen o él arranque a otro el mismo número de electrones. ¿Cierto? Si yo miro el cloro, por ejemplo, o si yo miro el sodio, por ejemplo, el sodio casi siempre, digamos, ¿no? Va a tender a perder un electrón para quedarse con la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el que está antes en la tabla periódica. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Miren su tabla periódica. El neón, Exacto, el que está previo. Entonces pierde el único electrón que tiene en su último nivel de energía y por lo tanto ahora su último nivel de energía es el inmediatamente anterior, que ahora está lleno. ¿Me explico? Perdió todos los electrones de su último nivel de energía y ahora, después de haber perdido ese electrón, el último nivel de energía es el inmediatamente anterior, que ahora está lleno. ¿Se entiende? Lo mismo podría pasar con el flúor, por ejemplo, que está en el grupo 7A, allá al final. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir con el flúor? ¿Va a tener una tendencia a ganar electrones o a perder electrones para llegar a la configuración de gas noble más cercano? A perder. El flúor va a ganar. va a ganar. El flúor tiene 7 electrones en su último nivel de energía. ¿Sí? Por eso está en el grupo 7A. Vamos a vuelta. Miramos la tabla periódica un ratito. ¿Tienen su tabla periódica a mano? Yo tengo mi tabla periódica hasta allá. Hasta allá. Ahí va. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan lo que hablamos de los electrones que se iban poniendo por niveles, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que en la medida que iban creciendo el número atómico, se iban sumando electrones también para mantener neutra la carga? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, los que están más a la... si yo miro la tabla periódica así, los que están más a la izquierda tienen menos electrones en su último nivel de energía y los que están más a la derecha tienen más electrones en su último nivel de energía. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, el flúor que está allá en el extremo derecho, inmediatamente antes de los gases nobles, si gana un electrón, va a pasar a su configuración de gas noble. Entonces, en general, el flúor va a tender a ganar un electrón. ¿Se entiende? Sí. Si ustedes dan vuelta a la tabla periódica, y miran la tabla de electronegatividades,
van a encontrar que los elementos más electronegativos son los que están ahí en el grupo 7A. Y de ahí bajando hacia acá. O sea, los elementos que tienen mayor tendencia a ganar electrones son justamente los que están ahí cerca de completar su último nivel de energía. ¿Suena lógico lo que estoy planteando, no? Por el contrario, los que están en el extremo izquierdo, es más difícil de que tomen electrones para llegar hasta la otra punta de la tabla periódica. Para Es más lograr, fácil perder. exacto, les resulta más fácil perder electrones. Sí. ¿Sí? Pero de vuelta, y los de cada columna, al tener la misma configuración electrónica, van a tender a ganar o a perder el mismo número de electrones. Yo recién leí el ejemplo del flúor, pero el cloro que está debajo tiene la misma configuración electrónica que el flúor, no la misma configuración, pero sí en el último nivel de energía tiene el mismo tipo de orbital y el mismo número de electrones. Por eso están en la misma columna, justamente. ¿Cierto? Entonces, ¿creen ustedes que en general el cloro va a tender a ganar un electrón? En Sí. general, sobre todo si se cruza, o si reacciona, mejor dicho, usando una palabra más técnica, con elementos que están del otro lado de la tabla periódica que tienen una tendencia a perderlo. ¿Me explico? Sí. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Y en el caso del neón, por ejemplo, ¿perdería o ganaría? ¿Y a vos qué te parece? Eh, el flúor que está al lado ganaría, Ah, pero para, el sodio para, perdería. O correcto. sea, está como El, intermedio, por eso. exacto. El flúor ganaría para Y llegar el a... sodio, déjame cerrar la idea. El sí. flúor ganaría para llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano. El sodio perdería para llegar a la configuración del gas noble más cercano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y el gas noble, ¿va a ganar o va a perder? No, no, va a quedar no. igual. ¿Sabés cómo se le llaman los gases nobles? Se le llamaba en realidad gases inertes, porque no reaccionan, O sea, no pierde ¿sí? ni No sube. pierden ni ganan, están ahí ellos solos. Eso de inerte, hoy por hoy se le llama gases nobles, se sabe que no son inertes. Yo los mezclo con flúor a altas temperaturas, se produce reacción. Pero es simplemente porque lo estoy metiendo, lo estoy combinando a la fuerza con el elemento más reactivo de todo, que es el flúor. Pero en condiciones de la naturaleza, reaccionan. De hecho, en el Sol lo que está ocurriendo es que el hidrógeno se está convirtiendo en helio. Y cuando todo el hidrógeno se convierta a helio, se terminó la nafta. Es el futuro de nuestra estrella, digamos, ¿sí? Es el futuro de nuestra estrella. ¿Sí? Pero quédense tranquilos que no es un problema de los más urgentes que Claro, tengamos nosotros, por lo menos. ¿Sí? varios miles de millones de años. No me acuerdo cuántos, pero podemos dormir tranquilos la siesta, que no es un problema que vayamos a tener nosotros de inmediato. ¿Sí? Hay una frase que me gustó mucho la vuelta pasada que decía, dicen las estrellas que nosotros somos los fugaces. Más allá de la poesía, avancemos. Hay algo que se llama electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones del último nivel de energía. ¿Sí? ¿Por qué esos son los importantes? Porque esos electrones son los que intervienen para formar enlaces. ¿Sí? Yo voy a tener distintos tipos de enlaces. Puedo tener enlaces covalentes, que son, enlaces covalentes, que son cuando yo comparto electrones, ya vamos a profundizar un poquito sobre eso. Enlaces iónicos, que son cuando uno le arranca un electrón a otro, uno pierde un electrón y el otro gana un electrón. Y después enlaces metálicos, que son los enlaces que se producen entre metales. ¿Sí?
Si yo miro la tabla periódica, la parte de atrás, donde yo tengo las electronegatividades, ¿en qué caso creen ustedes que yo podría tener un enlace iónico? Es decir, ¿en qué casos un elemento le va a arrancar electrones al otro? Vamos, de vuelta estoy cometiendo el mismo error, entre comillas, del comienzo, de hacer una pregunta muy general esperando una respuesta muy particular. Pero si yo tengo dos elementos que tienen más o menos la misma electronegatividad, ¿qué era la electronegatividad? ¿Se acuerdan? Era como la tendencia a ganar electrones de otro. Sí. ¿Sí? Yo tengo dos que tienen mucha electronegatividad. Estos dos se van a pelear por los electrones del otro en una batalla más o menos equilibrada. ¿Creen ustedes que un, no sé, eh, un nitrógeno le podría arrancar los electrones a un carbono, por ejemplo? No tienen la información para darme esa respuesta. Le estoy pidiendo su sentido común. Estoy apelando a su sentido común. Y es que Cuando tienen como la misma energía, puede ser. Entonces como que no le puede arrancar nada si tienen la misma, casi la misma energía, digamos. la misma Como que son electronegatividad, compatibles, no podría es la ser. misma, no es la misma, pero es parecida, cercana, ¿cierto? Claro. Entonces no le va a ceder el electrón tan fácilmente. Pero un cloro con un sodio, ¿ahí creen ustedes que ya podría haber una diferencia de electronegatividad lo suficientemente grande como para que este le arranque al otro? Sí, Sí, hay más distancia. hay, exacto. Uno está más a un lado de la tabla periódica, el otro más. Entonces, cuando la diferencia de electronegatividades es grande, el enlace es iónico, le arranca electrones al otro. Cuando la diferencia de electronegatividades no es tan grande, el enlace es covalente. ¿Qué significa covalente? Que no se arrancan los electrones, pero que se comparten. Se comparten. Entonces, uno, están tomando nota, voy a esperar un ratito porque veo que esto igual, esto que estoy diciendo es enlace, no es tan importante, no es tan importante, pero si lo quieren ir anotando, a mí me gusta enseñarlo entendiendo estas cosas, ¿sí? Si yo le arranco electrones al otro, yo me quedo con los electrones y él se queda sin sus electrones. Podría yo llegar a la configuración de gas noble más cercano y él también. Ejemplo, un cloro con un sodio, ¿cierto? Sí. Pero si yo tuviese un cloro con un calcio, miren la tabla periódica. ¿Cuántos electrones tiene el calcio en su último nivel de energía? Si está en el grupo 2, tiene 2, ¿cierto? Entonces, yo tengo un cloro que le falta un electrón para completar su último nivel de energía y un calcio que le sobran 2 electrones para vaciarse y que quede el último nivel de energía inmediatamente anterior lleno, ¿cierto? Sí. Entonces, este cloro va a poder arrancarle un electrón a este y va a llegar a la configuración de gas noble más cercano, ¿cierto? Y este otro electrón lo ¿Se debería pierde? tomar, lo debería tomar otro cloro. Entonces yo ahí voy a formar un compuesto con un calcio y 2 cloros. ¿Se entiende? Sí. De ahí sale estos subíndices que tengo acá. Si yo miro esto, si yo miro este compuesto, por ejemplo,
Tengo un oxígeno y dos sodios. El oxígeno está en el grupo 6A, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? Chicos, si está en el grupo 6A, tiene 6. No es necesario que miren la tabla periódica. O sea, miren la tabla periódica para verificar que está en el grupo 6A. Pero si está en el grupo 6A, tiene 6. Justamente por eso se llama grupo Sí. 6A. ¿Sí? Está bien, igual. No tienen la práctica en el manejo de la tabla periódica que tengo yo. Por eso les entiendo si por ahí ustedes van a otro ritmo. Pero les voy pasando info para que puedan ir ejercitando. ¿Sí? El oxígeno que tiene 6 electrones en el último nivel de energía necesita 2, ¿cierto? Sí. Y el sodio, ¿cuántos tiene en el último nivel de energía? ¿Tiene 8? El sodio no, miremos la tabla periódica en qué grupo está. Ah, el 1. En el 1, por lo tanto tiene un electrón en el último nivel de energía. Ah, Entonces, claro. este sodio puede ceder un electrón, que es el único que tiene. ¿Sí? Sí. Entonces le cede un electrón al oxígeno y el oxígeno ahora en lugar de tener 6 va a tener 7. Todavía necesita completar este otro que le falta, digamos. Es decir, va a necesitar que otro sodio ceda ese electrón para completar su nivel de energía. Por eso acá yo tengo 2 sodios por cada oxígeno. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí. Sí. Bueno, cuando uno le arranca al otro, es un enlace iónico. Cuando la diferencia de electronegatividades, que son esas que están en la tabla periódica del lado de atrás, cuando la diferencia entre el mayor y el menor es de 2, el enlace es iónico. Si la diferencia es menor a 2, el enlace es covalente. Covalente significa que se comparten los electrones, que no se llegan a arrancar. ¿Sí? Pero ahora les pregunto yo. Yo tengo dos elementos que son exactamente iguales, dos oxígenos, por ejemplo. ¿Sí? No, ninguno de los dos es más electronegativo que el otro, porque son iguales, dijimos. ¿Cierto? Entonces, los electrones se van a compartir y esa nube electrónica va a estar igualmente distribuida entre este y este. O sea, va a estar homogéneamente distribuida. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Porque no hay ninguno de los dos que tenga más fuerza que el otro. Claro, se va a dispersar de forma equitativa. Sí. Exactamente. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un carbono con un eh, oxígeno, por ejemplo. Un carbono y un oxígeno. ¿Sí? Ahí sí hay diferencia de electronegatividades y el más electronegativo va a tener la nube electrónica más cerca de sí mismo. Porque no llega a arrancarle, pero lo tiene más cerca. ¿Se entiende? Sí. O sea, el carbono va a estirar lo del oxígeno. Al revés, el oxígeno es más El electronegativo. El oxígeno, el oxígeno va carbono. a estirar lo del carbono. No le va a llegar a arrancar, pero lo va a tener más cerca. Cortamos acá porque se está por cerrar. Retomamos en 10 minutos, ¿sí? Ok, profe.